Estados Unidos instó a los países latinoamericanos a presionar a Venezuela para que realice elecciones libres. El gobierno de Estados Unidos instó en las últimas horas a los países latinoamericanos a que presionen al régimen de Nicolás Maduro para que las elecciones presidenciales previstas para el 28 de julio en Venezuela sean libres y democráticas. El encargado para América Latina del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo durante una charla que los plazos anunciados por el Consejo Nacional Electoral Venezolano son ajustados y que la situación del país sudamericano es profundamente preocupante. Nichols opinó que los incentivos que Estados Unidos y la comunidad internacional han puesto para que Venezuela celebre unas elecciones democráticas no han sido suficientes para motivar a Maduro a hacer reformas porque cree que su gobierno está en riesgo. En ese sentido, avanzó que la administración Biden trabajará con la oposición venezolana y con otros países de la región para ver cómo responder en caso de que los comicios venezolanos no cumplan con las normas democráticas. El subsecretario recordó que los vecinos de Venezuela, entre los que citó a Colombia, Brasil y Guyana, tienen procesos electorales transparentes y reivindicó que los venezolanos también merecen un sistema así. Los líderes de esas naciones tienen que seguir transmitiendo el mensaje de que el pueblo venezolano merece las mismas oportunidades para poder elegir a sus líderes y que se respete su decisión, aseguró. Estados Unidos levantó en noviembre pasado varias sanciones sobre Venezuela para motivar unas elecciones democráticas en el país, pero la justicia venezolana confirmó en las últimas horas la inhabilitación política de varios opositores. María Corina Machado dijo que no cederá a la presión del chavismo y va a mantener su candidatura para las elecciones presidenciales. La líder antichavista María Corina Machado descartó en las últimas horas que la oposición elija a otro candidato para competir en las elecciones recientemente fechadas para el 28 de julio. Desde que se conoció la ratificación de su inhabilitación, algunos miembros de la oposición han insistido en que el bloque debería buscar a otro candidato que sí tenga vía libre para competir y hacerle frente a Nicolás Maduro. Sin embargo, Machado insistió en que dará lucha contra el régimen de Caracas y no cederá su lugar a ninguna otra figura, ya que ella fue electa por el pueblo en las primarias internas el pasado 22 de octubre. Óiganme bien, aquellos que están hablando de un sustituto, les tengo una sorpresa. Sí, aquí hay un sustituto, el que va a sustituir a Nicolás Maduro, que soy yo, aseguró Machado. De esta manera, la candidata descartó cualquier posibilidad de bajarse de la lucha y expresó, tal como lo dice su lema de campaña, que seguirá hasta el final. Por su parte, del oficialismo, anunciaron que desarrollarán una serie de reuniones con miembros de distintas estructuras del Partido Socialista Unido de Venezuela en todo el país para elegir por consenso a un candidato para los venideros comicios. No obstante, hay pocas dudas de que de esta instancia surja un candidato que no sea Maduro, que competiría por su segunda reelección. Es decir, este sería su tercer periodo consecutivo en el Palacio de Miraflores, luego de los comicios de 2018, en los que se declaró ganador sin el aval de la comunidad internacional, que denunció fraude. Exiliados nicaragüenses en Costa Rica lanzaron una campaña para evitar extradiciones de los opositores al régimen de Ortega. Los exiliados nicaragüenses en Costa Rica han iniciado acciones para evitar que opositores en ese país sean extraditados a Nicaragua bajo cargos de delitos comunes, tal como sucedió el pasado 16 de febrero cuando las autoridades costarricenses entregaron al régimen de Daniel Ortega al exiliado político Douglas Gamaliel Pérez Centeno. Recientemente, grupos de exiliados se manifestaron frente a la Sala Constitucional y a la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica para pedir prudencia cuando conozcan casos de extradición que solicita el régimen nicaragüense. Según los opositores, el gobierno de Daniel Ortega aprovecha las leyes costarricenses para encarcelar a nicaragüenses por razones meramente políticas a través de gestiones de extradición. Lamentamos que la dictadura nicaragüense pueda estar utilizando a la justicia costarricense, remitiendo casos con apariencia de legalidad para seguir encarcelando a opositores. Apelamos a la prudencia de este honorable tribunal, señalaron los exiliados en una misiva dirigida al magistrado Fernando Castillo, titular de la Corte Suprema de Justicia. Douglas Gamaliel Pérez Centeno, alias Relámpago, de 44 años, fue detenido por las autoridades costarricenses el 31 de octubre de 2022, alertadas por una orden internacional de captura que se originó en Nicaragua. El 16 de febrero, después de infructuosos esfuerzos legales para detener la extradición, Pérez Centeno fue entregado por Costa Rica al régimen nicaragüense bajo la sombra de un antiguo tratado de extradición firmado entre ambos países hace 130 años.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos exhortó este viernes en el Día Internacional de la Mujer a que los estados americanos tengan en cuenta a las mujeres a la hora de diseñar sus estrategias de seguridad para combatir la violencia. La participación plena de las mujeres en las políticas de seguridad y de gestión de crisis es fundamental para frenar la violencia que enfrentan en la cotidianidad y que se potencia en contextos de crisis, reivindicó el organismo mediante un comunicado. La Comisión, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos, subrayó que la violencia de género es un problema estructural enraizado en una cultura patriarcal y machista. El gobierno de Guatemala, bajo el mando del presidente Bernardo Arévalo de León, denunció este jueves al secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda Ávila, por malversación de fondos públicos. La denuncia fue realizada por el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, ante la Contraloría General de Cuentas del país centroamericano. Guerrero explicó que la denuncia nace por instrucciones de Arévalo de León debido al supuesto uso de fondos públicos de manera ilegal para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero, específicamente Estados Unidos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión informativa más de su noticiero cercano. Los esperamos la próxima. Que estén muy bien.